Se le pide al paciente que tome con ambas manos la rodilla opuesta y la lleve al tronco en flexión máxima de cadera. El hallazgo positivo es la separación del hueco popliteo en la camilla. Se le pide al paciente que realice un apoyo monopodal. El hallazgo positivo es la apreciación visual de un descanso del hemipelvis en descarga. Puesto en flexión de cadera y rodilla de 90 grados. Fisioterapeuta, con la mano fijamos en mi pelvis y con la otra se toma el miembro inferior a evaluar a nivel de cara interna de la rodilla. Se eleva el segmento a evaluar a ligera extensión y abducción para alinear con el tronco fuera de la camilla. Hallazgo positivo, déficit de aducción de cadera producido por la contractura del tensor de la fascia lata. Paciente de cúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. El fisioterapeuta hará presión con las dos manos en la planta del pie mientras hace una rotación ya sea interna o externa para evaluar los meniscos de la rodilla. La ejecución: se sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15 grados de flexión. Con una mano se toma el tercio distal sobre la cara anterior del muslo, estabilizando el fémur, y con la otra se toma el tercio proximal cara posterior de pierna y se desplaza anteriormente la tibia. El hallazgo positivo es un desplazamiento anterior excesivo. Rodilla en flexión de 90 y cadera de 45 grados. La ejecución se toma con ambas manos la cara posterior de la epífisis proximal de la pierna y los pulgares en la cara anterior de la misma. Se induce un desplazamiento anterior de la tibia. El hallazgo positivo es un desplazamiento anterior excesivo. Rodilla en flexión de 90 grados y cadera de 45. Fisioterapeuta semicedente sobre el pie del paciente de lado al segmento a evaluar. La ejecución se toma con ambas manos la cara anterior de la epífisis proximal de la pierna y se induce un desplazamiento posterior de la tibia. El hallazgo positivo es un desplazamiento posterior excesivo. Con la rodilla extendida. Ejecución: la rodilla debe de estar en extensión total y luego flexionarse de 20 a 30 grados para desbloquear. Se hace un esfuerzo en valgo de la rodilla. Hallazgo positivo: aparece un exceso de movimiento en la interlínea articular medial. El cúbito supino con la rodilla extendida. Ejecución: la rodilla debe estar en una extensión total y luego flexionarse de 20 a 30 grados para desbloquear. Se hace un esfuerzo en varo de la rodilla y el hallazgo positivo: aparece un exceso de movimiento en la interlínea articular externa. Con la rodilla flexionada. La posición dependerá del punto en donde aparezca la molestia, dolor o sensación de malestar. El fisioterapeuta presiona suavemente con el pulgar sobre la rótula y el hallazgo positivo: se siente el flotamiento de la supino con el talón fuera de la camilla. Ejecución: se estabiliza la tibia y el peroné, se sostiene el pie del paciente en flexión plantar de un movimiento de anteriorización del astrágalo. El hallazgo positivo es un exceso de movimiento anterior de la articulación tibio-peronea astragalal. Paciente en decúbito supino con el talón fuera de la camilla. Ejecución: se estabiliza la tibia y el peroné, se sostiene el pie del paciente y se lleva hacia inversión y eversión forzada respectivamente. El hallazgo positivo es un exceso de movimiento lateral o medial de la articulación. Paciente en sedestación. La ejecución: se realiza una inclinación lateral y se efectúa con una fuerza de compresión axial. La prueba se realiza de ambos lados. El hallazgo positivo es una aparición de dolor. La posición del paciente en sedestación con la cabeza rotada hacia un lado. La ejecución: se aplica una compresión descendente sobre la cabeza, continuando con la rotación al lado contrario. Un hallazgo positivo es aparición de dolor que se irradian al brazo. El paciente sedestación con la cabeza en posición neutra. El fisioterapeuta lateral al paciente, una mano debajo de la mandíbula y la otra debajo del occipital. Ejecución: tracción en el sentido ascendente de la cabeza del paciente. Un hallazgo positivo es el dolor que decrece o desaparece mientras mantiene la tracción. Ejecución: se pide al paciente que respire normalmente y tras una inspiración profunda, expire de forma rápida. El hallazgo positivo es si hay dolor tanto en la inspiración profunda como en la expiración rápida. Paciente sedente. Ejecución: el paciente efectúa una inspiración y debe mantenerla. Posteriormente incrementa la presión abdominal. Pujar. El hallazgo positivo es el dolor en la zona lumbar y posible irradiación al miembro inferior. Ejecución del paciente de cúbito supino. La ejecución es flexiona la cadera a 70 grados. El hallazgo positivo es la aparición de dolor en la zona lumbar y en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático. El paciente en bipedestación. Posición del examinador sentado detrás del paciente con los ojos a la altura de la pelvis. La ejecución: el paciente realiza una flexión de cadera y de rodilla al lado a valorar. El hallazgo positivo será la cadera que se flexiona, no se mueve o se desplaza en el sentido craneal. Sosteniendo la mano en la axila para asegurar la relajación. Mano proximal sostiene la escápula por el borde superior con los dedos en la esquina y el pulgar sobre la coracoides. Ejecución: hombro en 80 a 120 grados en abducción y 20 grados en aducción horizontal y 30 grados rotación externa.
El examinador desplaza la cabeza del húmero con la mano libre en sentido anterior. Hallazgo positivo, excesivo desplazamiento con chasquido audible. Paciente sedestación, ejecución, toma distal en tercio proximal del antebrazo, realiza una flexión de hombro y rotación interna, toma proximal situada sobre la escápula. Hallazgo positivo, aparición de dolor. Paciente bípedo, hombros abducidos a 90 grados, rotación interna de hombro, pronación de antebrazos y aducción de 30 grados. Ejecución, mantenimiento de la posición ante una fuerza descendente. Hallazgo positivo, dolor o incapacidad para soportar la fuerza externa. Extensión de hombro, rotación interna y codo flexionado de forma que el dorso de la mano contacte la espalda. Examinador, estabiliza la escápula y la otra un tercio distal del antebrazo del miembro a evaluar. Ejecución, intenta separar el dorso de la mano o de la espalda contra resistencia. Hallazgo positivo, incapacidad de la actividad o dolor. Sedestación. Brazo aducido al tórax, codo pronado y flexionado a 90. El fisioterapeuta con una mano sostiene el codo y la otra el tercio distal del antebrazo. La ejecución, resistir la supinación del antebrazo y rotación externa del hombro, y el hallazgo positivo es la sensibilidad en la corredera bicipital o luxación del tendón. Paciente sedestación. Fisio, con una mano sostiene la región distal del antebrazo y con la otra estabiliza el hombro. Se localiza el pulso radial y se gira la cabeza del paciente hacia el hombro que se valora. El fisio extiende la cabeza en tanto que el fisio gira hacia afuera y extiende el hombro del usuario. Finalmente se pide al paciente que haga una respiración profunda y la mantenga. Su hallazgo positivo es disminución del pulso radial. Paciente sentado con el antebrazo pronado apoyado en la mesa. El fisio fija con una mano el codo y con la mano libre resiste la extensión y desviación radial, aplicando la posición en el tercer metacarpiano. El hallazgo positivo es un dolor localizado en la región epicondral. Paciente sedente con codo en extensión y antebrazo en supinación. Fisio, con una mano fija el codo y la otra mano fija la palma del paciente, partiendo de una flexión dorsal de muñeca, resiste la flexión palmar y pronación del antebrazo. Un hallazgo positivo, dolor en la región epitrófica. Paciente sedente con codo en extensión y antebrazo en supinación. Fisio, con una mano en la cara posterior del codo y la otra sobre la palma de la mano. Ejecución, partiendo de una extensión de codo se realiza una flexión dorsal pasiva y el hallazgo positivo es un dolor en la epitroclea humeral. Paciente sedente. Se estabiliza la región más distal del brazo y se sujeta a nivel del tercio distal del antebrazo. Se ejecuta una fuerza hacia abajo a nivel del codo. El hallazgo positivo es un exceso de movilidad de la interlínea del codo a nivel externo. Paciente sedente. Se estabiliza la región más distal del brazo y se sujeta a nivel del tercio distal del antebrazo. Se ejecuta una fuerza hacia valgo a nivel del codo. El hallazgo positivo es un exceso de movilidad de la interlínea a nivel... Paciente sedente. Fisio, con una mano sujeta el antebrazo del mismo y lleva el codo a una semiflexión. Con el dedo índice, el fisioterapeuta golpea suavemente el nervio cubital a su paso por el canal epitroclear craneano. Hallazgo positivo, sensación de descarga eléctrica. Se le pide al paciente una flexión palmar en ambas muñecas, enfrentando los dedos de la mano, y mantenga esa posición durante 1 minuto. El hallazgo positivo es una aparición de entumecimiento y parestesia en el territorio correspondiente del nervio mediano. Paciente sedente. Cierra la mano con el pulgar en el interior y el fisio sostiene el antebrazo con una mano y rodea el puño con la otra, manteniendo fijo el segmento del antebrazo, y se induce a la muñeca una desviación cubital. El hallazgo positivo es un dolor en los tendones antes referidos al nivel del estiloides radial.